Muy buenas noches a todos ustedes. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este su programa Justicia para Todos. Un programa que tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma concisa, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar acerca de la voluntad anticipada. ¿Qué es la voluntad anticipada? ¿Qué normas sujetan a esta figura? ¿A quiénes les es oponible esta figura como tal? No se pierdan el programa porque va a estar muy interesante. Vamos a tener especialistas en el tema. Síganos y vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Este programa de El día de hoy vamos a platicar acerca de la Procuraduría Federal del Consumidor, también llamada Profeco. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos que se vengan sean de calidad, como bien dice, y que sean seguros para nosotros. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusiones. Pero yo ahí también les cuestionaría, ¿no? Yo creo que para mí, aunque tenga que pagar una comisión, independientemente del monto, si me va a dar una seguridad sobre una cantidad de tal magnitud, pues yo creo que sí tomaría el riesgo, ¿no? Tenemos el único espacio en el país para que el público esté informado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa para el televidente y para tu marca de servicio o producto. Y en nuestro espacio puedes contar con entrada y salida del programa, salidas y regresos de corte comerciales, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público ofrecemos la verdad. Por lo tanto, es importante que tu marca esté presente con nosotros en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes que lo que estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, los miércoles a las 9 de la noche y su repetición todos los domingos a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el DF por el canal 158 de Cablevisión, 165 de Total Play y en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable. Y a todo el mundo en internet en canalvibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 1 millón de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes. En un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV. Bien, estamos de regreso para poder platicar acerca de la voluntad anticipada. Para ello he convocado a una serie de especialistas, una serie de abogados conocedores del tema, a los cuales les agradezco mucho que nos acompañen en este foro. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Monira Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La licenciada Jacqueline Monroy. Buenas noches. El doctor Gonzalo Alemán Ortiz. Hola, bienvenido noches. a este programa. Gracias. Y por último también nos acompaña aquí el licenciado Antonio Flores. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues para poder platicar, primero tendríamos que definir qué es esto de la voluntad anticipada. No sé si aquí la licenciada Monira Olivia nos pueda platicar qué es la voluntad anticipada. Bueno, la voluntad anticipada es cuando uno como paciente o incluso sin ser paciente de alguna enfermedad,
No, naturalmente se hace cuando uno tiene una enfermedad y le han diagnosticado que tiene 6 meses de vida. Entonces es un enfermo terminal. Y es un digamos. enfermo terminal. Ajá. Entonces, ahí tú puedes aplicar la voluntad anticipada para poder llevar una vida, el resto de vida que tienes más tranquila, placentera, ¿no? Sin menos sufrimiento, sin menos dolor. Eso sería una decisión personal, digamos. De Es cada una decisión enfermo. totalmente personal. Ok, y de si se quiere sujetar a un tratamiento o no se quiere sujetar a un tratamiento, no sé si nos puede platicar aquí el doctor Gonzalo, en su opinión, pues, ¿qué es la voluntad anticipada? Sí, licenciado, por supuesto. Mire, yo creo que este instrumento legal, que es la Ley de Voluntad Anticipada y su reglamento que están vigentes en el Distrito Federal, promulgados en el sexenio anterior, es decir, ya tiene unos 5 años de vigencia, poco más o menos. Yo creo que es un instrumento de gran relevancia para los médicos en ejercicio. Los que estamos en los consultorios, los que estamos en los hospitales, día a día con los pacientes, porque sabemos que con la tecnología y el conocimiento que tenemos el día de hoy, no podemos vencer a la muerte. Bien. Podemos y debemos hacer lo posible por retrasarla, por darle calidad de vida a la persona. Lo que se pueda curar, lo curaremos, pero no todo se puede. Y todos los que estamos aquí y los que nos ven desde sus casas o nos escuchen de alguna manera, todos moriremos. Aquí el punto, la relevancia de este instrumento es cómo llegar a ese momento. Muchas personas hablan de ojalá morir dormido, ojalá morir rápido. Bueno, pues, pero no todas las enfermedades... Morir con dignidad, digamos. Claro, ¿no? Pero no todas las enfermedades nos proveen eso. Los tratamientos están encaminados a tratar de detener las enfermedades, pero hay enfermedades que no se dejan detener, y el caso más cercano al conocimiento popular son los cánceres. Claro. Las quimioterapias, las radioterapias, tratamientos dolorosos, agotadores, las personas pierden peso, se sienten mal, se les cae el pelo, se les cae la piel, pasan muchas cosas. Claro. Entonces, esto nos brinda la oportunidad de que ya sea el paciente, si está en capacidad de ejercicio, dicen ustedes los abogados, así dijéramos es. Simplemente, pues, con todas en la mano, con la capacidad de decir, ya no quiero que me haga nada, yo tomo la decisión, yo paciente. O sea, yo paciente determino el que ya no quiero que me apliquen ningún tratamiento, ninguna pastilla, no me inyecten ya nada, pero eso me va a traer la muerte seguramente. Eso va a hacer que la enfermedad lleve su curso natural. Okay. Sin alargar la vida. Sin alargar la vida. El término que utiliza la ley y que es habitualmente aceptado es el de encarnizamiento o saña terapéutica. Es de seguirle haciendo y seguirle haciendo y seguirle haciendo al paciente. Manteniéndolo por mantener, digamos. Ajá. Si el paciente, por su misma condición de salud, no puede tomar la decisión, los familiares están en condiciones de hacerlo. El cónyuge, el padre, el hijo, la ley nos establece todo un orden de quién lo puede hacer. Y es importante que la gente sepa, Héctor, que de ninguna manera ni la ley, ni la ética, ni la moral permiten que adelantemos la muerte o que hagamos algo para hacerla más rápido. Ahora, la ley señala básicamente, pues, bueno, se refiere a los enfermos en etapa terminal, pero ¿cómo podemos distinguir que una persona realmente esté en etapa terminal? O sea, digo, porque con los avances de la ciencia, con a lo mejor una persona que cree que no tiene algo tan delicado o que no tiene síntomas, pero que sabemos o un diagnóstico científico nos dice que sí está en etapa terminal, pero a lo mejor él se siente muy bien. ¿Cómo podemos llegar a esa parte para saber si es sujeto o no de disponer, según su voluntad, de si se aplica o no este tipo de normas? La aplicación que se hace en los hospitales, dentro de los hospitales, es habitualmente para pacientes con una prácticamente inminencia de la terminación de sus vidas. Un estado de gravedad muy avanzado que incluso impide que la persona vaya a sacar el documento idóneo, que el documento idóneo es en una notaría. Claro.
Pero la misma ley establece la opción de aquellas personas que por su misma condición ya no pueden acudir a la notaría, que descubren su gravedad o descubren la enfermedad de la que son portadores en una circunstancia tal en la que ya no se puede hacer ese trámite por la vía óptima. Entonces, lo que nosotros trabajamos mucho más en los hospitales es el mismo documento con la misma validez, avalado por la misma ley, pero hecho en condiciones, ya te comento, de mucha más gravedad y mucha más evidencia. Ahora bien, cualquier persona está en condición de solicitar que cuando esté en un estado de cierta gravedad no se le hagan medidas heroicas, es decir, este encarnizamiento terapéutico. Y lo más importante es, para tal efecto, nombrar a un representante. Es decir, pues cuando yo ya no me pueda defender, ¿quién me va a hacer favor de cuidarme y de vigilar que esta disposición mía sea cumplida tal como yo la quise? Digamos que es para los televidentes vivir su último momento de una forma digna, digamos, donde ellos traten de decir, bueno, yo ya sé que va a pasar lo siguiente en base a esta enfermedad, y prefiero de una vez pedir este apartado de la ley para que con eso no tenga yo que llegar a esa etapa terminal y pueda terminar dignamente como tal. Bien, en lo que refería a la notaría, yo conozco aquí al licenciado Antonio Flores, sé que usted tiene conocimientos en materia notarial. ¿Qué es lo que se necesita hacer para pedir una constancia ante notario para poder ser sujeto a esta ley de voluntad anticipada? ¿Qué sería como tal? Bien, si me permites, Héctor, quisiera yo nada más hacer una pequeña aclaración. Claro, sí. Pues entendemos el documento de voluntad anticipada como aquel documento en el que expresamos nuestra voluntad para no ser sometidos precisamente a estos procedimientos o tratamientos o medidas médicas que van a prolongar innecesariamente la vida, causándole un sufrimiento al paciente en etapa terminal. Claro. Pero también existe la posibilidad, como lo contempla la ley, para que manifieste mi voluntad, no solo para no ser sometido, sino para que sí me sometan a esas medidas. Claro. En contra incluso de lo que pudiera decidir un familiar, como bien mencionaba el doctor Alemán, en el momento en el que yo me encuentre en una situación en donde ya no pueda expresar en ese momento de mi etapa terminal de enfermedad y no pueda yo expresar mi voluntad. Quisiera yo nada más dejar esa aclaración porque conocemos la ley de voluntad anticipada como el documento para no ser sometido, pero en realidad también puedo pedir que me sometan a estas medidas terapéuticas. ¿Por qué? Porque así son mis creencias o porque simplemente es mi sentir y es mi voluntad ser sometido a esto. Hasta costumbres que hay, ¿no? Mucha gente tiene la costumbre de, no, yo quiero morir como me lo indique el destino, como me lo indique Dios, lo que sea, ¿no? Incluso la religión, también mucho tiene que ver en ciertas religiones que no quieren someterse a ningún tratamiento. Claro. O que no pueden. O que no, sí, que no quieren y no pueden por su misma religión que practican. Y me preguntaba respecto de los requisitos en materia de... En materia de una notaría. Del documento de voluntad anticipada. Para que el documento de voluntad anticipada se pueda otorgar ante notario, son formalmente 3 requisitos. El que la persona sea capaz, y entonces tendrá que expresar de forma inequívoca, de forma expresa, su voluntad para someterse o no a todas estas medidas terapéuticas. El segundo requisito es que se nombre a un representante para que vigile el cumplimiento de esta voluntad anticipada y, en su caso, designar algún suplente si la persona a la que yo designo no puede, no quiere o ya no se encuentra en el momento en que esto suceda, entonces puedo designar un suplente. Y el tercer requisito es que dispongamos respecto de nuestros órganos, que manifestemos expresamente si somos o no somos donantes de órganos para el caso de que fallezcamos. Bien, vamos a una pequeñita pausa comercial y regresamos para seguir platicando de la notaría y los trámites para efecto de esto de la voluntad anticipada. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta para seguir platicando acerca de la voluntad anticipada. Nos quedamos platicando con el licenciado Antonio Flores,
Bueno, ¿cuáles son los requisitos para efecto de la notaría y qué costo tiene, qué duración, qué tramitación se tiene que hacer para que la gente pueda adquirir esta parte de documentos para la voluntad anticipada? ¿Cuáles serían como tal? Es un trámite muy sencillo y además económico. El costo, de acuerdo con los aranceles para los notarios del Distrito Federal, es de 1,200 pesos masiva. Estamos hablando de una cantidad que no rebasa los 1,400 pesos. Bien. Y el trámite implica, en mi opinión, 2 entrevistas. La primera en donde uno platica con el interesado, se cerciora de su voluntad, le toma una serie de datos generales, los datos del representante, y una segunda cita en donde firma el documento ante notario y de preferencia en presencia del representante que se designa, porque es muy importante para efectos de la ley de voluntad anticipada que el representante manifieste su aceptación al cargo, pues de lo contrario no estaría obligado al cumplimiento precisamente de ese encargo que le está dando la persona que puede llegar a estar en una etapa terminal. Bien. Y el documento es un documento muy sencillo en donde la persona expresa su voluntad para ser sometido o no a los tratamientos médicos y sí ser sometido a todos los tratamientos pseudoanalgésicos o tratamientos paliativos para que al final, en una situación de enfermedad de etapa terminal, no tenga sufrimiento o pueda terminar sus vidas de forma digna. No sé si aquí el doctor Gonzalo Alemán nos puede decir cuáles son estos cuidados paliativos. ¿Qué sería esto para efecto de los televidentes? La ley lo menciona como cuidados mínimos ordinarios, es lo que nosotros pues en el ambiente médico manejamos justamente como cuidados paliativos o bien como medidas de sostén. Es aquello que por mínima dignidad y por mínimo cuidado de cualquier persona no se va a dejar de hacer, no se debe dejar de hacer en ninguna persona mientras la tengamos como paciente. Las medidas terapéuticas tendientes a la búsqueda de una cura son las que se detendrían: cirugías, quimioterapias, tratamientos antibióticos y otra clase de intervenciones. La ley en particular habla de aseo, hidratación, oxigenación, alimentación. Hay una muy importante que hasta donde recuerdo, puedo por supuesto equivocarme, la ley no menciona, pero para nosotros es muy importante, es el manejo del dolor, de la ansiedad y de la comezón, que suena incluso hasta chistoso a algunas personas, pero quienes han estado cerca de pacientes con tumores, sobre todo hematológicos de tipo linfoma, leucemia, saben que es un sufrimiento terrible para los pacientes. Entonces, finalmente, cualquier cosa que implique un sufrimiento es lo que le vamos a estar manejando: aspiración de secreciones, limpieza de las heridas. Cuidados paliativos. Paliativos sería. Paliativos. Ok. Bien, entonces nos habíamos quedado en la parte de la notaría porque me desvié un poco para que la parte técnica nos comentara esta parte de los cuidados, pero entonces tiene un costo más o menos menor a 1,500 pesos, digamos, en la Ciudad de México. ¿Qué requisitos se tienen que llenar como tal? Tener una identificación oficial. Ajá. Y llenar unos datos generales. Es el nombre completo de la persona, su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, ocupación, nombre de los padres y los datos de la persona que va a fungir como el representante. ¿No tiene que demostrar, por ejemplo, que está realmente enfermo como tal para someterse a esto? No, el momento de demostrar que se va a utilizar el documento de voluntad anticipada es cuando existe el diagnóstico médico de la etapa terminal, que además, de acuerdo con el reglamento, y el doctor nos podrá explicar un poco más, tiene que estar confirmado por 3 personas: por el médico tratante, por el director de la unidad médica en donde se encuentra el paciente y por un comité de ética médica del propio hospital. Solo hasta que se cumplen este supuesto es que entonces puede aplicarse la voluntad anticipada. O sea, yo puedo ir ahorita, digamos, a una notaría, yo espero estar totalmente sano como tal, puedo pagar los derechos, puedo verlo del notario, sujetarme a todo esto, pero no lo puedo aplicar hasta que haya toda esta resolución por la parte médica. Sí, digamos que es como un testamento, ¿no? Se asemeja a un testamento, pero de tu salud, ¿no? De tu vida. Sí, el ejemplo es muy válido porque el testamento yo lo hago y es aplicable hasta el momento en que muero. Que muera. La voluntad anticipada es válida desde el momento en que la enfermo. otorgo, pero es aplicable hasta el momento en que cumplo con los requisitos que la propia ley establece, que es que me encuentre en la etapa terminal de una enfermedad
con X características y con el diagnóstico que les comentaba yo hace un momento. Inclusive, haciendo un comentario en relación a lo que dices, el Colegio de Notarios del Distrito Federal está promoviendo también la firma de estos documentos de voluntad anticipada, y así como, de acuerdo al ejemplo que pone Mira, que es septiembre, mes del testamento, el Colegio de Notarios ahorita está promoviendo marzo, mes del... O sea, el mes de marzo de cada año sería este tipo de trámites. Sí, es cuando le van a dar mayor difusión para poder firmar estos documentos de voluntad anticipada. Muy bien. Ahora, ¿esto existe también en los estados de la República o nada más en la Ciudad de México? Pues, No sé si hay alguna normatividad a nivel nacional, a nivel estados. A nivel local. Ok, entonces solamente nosotros en la Ciudad de México hemos regulado esta parte. También en el Estado de México. En el Estado de México también. Tengo, la noción de que al parecer en San Luis Potosí hay algo similar. Si bien, bueno, yo ejerzo aquí, pero sí, definitivamente, como dice la licenciada, son legislaciones locales y bueno, pues ahí entra la cuestión federalista, ¿no? Bien. Y también aquí hay que definir dos cosas. Un documento que es ante el notario, ¿no? Como tal, tiene el costo más los requisitos que dijo el licenciado, pero también existe el formato de voluntad anticipada, que este formato se da en el hospital. ¿Es correcto, doctor? Es correcto. Y es gratuito y tiene ciertos requisitos, al igual que ante la notaría, pero en el hospital lleva diferente mecánica. Es diferente porque, bueno, justamente se aplica para estos pacientes, comentamos ya, que por su circunstancia médica ya no están en condiciones de acudir a la notaría. La ley, lo saben ustedes mejor que yo, tiene que prever una serie de supuestos. La credencial para votar se supone que trae la huella del pulgar derecho, y el que no tenga pulgar, bueno, pues sí, la ley tiene que decir entonces qué huella pone, ¿no? Entonces, es así como sucede. La coordinación en materia de voluntad anticipada de la Secretaría de Salud del Distrito Federal está en la colonia Nápoles, en la calle de Altadena, casi esquina con Insurgentes. Es ahí instalaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Y es donde el personal de los hospitales que suscriben este documento tienen que ir a registrar estos formatos que son de distribución gratuita. De hecho, al hospital se le envía por internet, se imprime y se llena en máquina de escribir o a mano. Como ya nos decía el licenciado, tiene que estar un documento donde el médico a cargo del tratamiento del paciente avala que por el diagnóstico y de acuerdo a la respuesta, o más bien sería la falta de respuesta al tratamiento de la manera idónea, a esta persona en particular que desea suscribir el documento o que desea ponerlo en efecto, su expectativa de vida ronda los 6 meses o menor. Esto, de acuerdo justamente al reglamento, se avala por un directivo médico y o el comité de bioética. El directivo médico en la práctica puede ser el director general o puede ser lo que llamamos el director médico, que obviamente pues un hospital tiene a alguien que se encarga también de pintar las paredes y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces es el directivo que está en torno de las cuestiones relacionadas con los pacientes, y con este aval, obviamente, habiéndose revisado el expediente clínico, viendo que pues, se actúa con verdad y con probidad, se da el aval, y es entonces con estos sellos y firmas, identificaciones de la persona que suscribe el documento, de los testigos y de quien vaya a ejercer como representante, todo este documento que es de realización gratuita en la coordinación especializada, claro. Tarda 6 horas en lo que se le da el número de folio y está todo listo. Y ya con eso tendrían, digamos, todo el aval para que se pueda sujetar a lo establecido en la ley de voluntad anticipada. Es correcto, se emite este documento en 3 tantos, el original se queda en la coordinación especializada y una copia va para el expediente clínico y la otra para el representante del paciente. Con este documento, más lo que yo ya pagué, digamos, en una notaría o ahí mismo que me den otro documento, según si ya no puedo acudir a la notaría y demás, con esas 2 cuestiones ya puedo ser sujeto a toda esta figura. Es correcto. Pero es uno u otro. Uno u otro. No tienen que ser los dos, es o el documento o el formato. Ah, ok. Son 2 separados, no es no tienes que cumplir los 2. Eso para efecto de que los televidentes estuvieran más claros. Vamos a una pequeñita pausa comercial y seguimos platicando acerca de la voluntad anticipada. Muchas gracias.
prácticamente indefinido, y mientras recibas una hidratación mínima, una alimentación mínima, puedes subsistir por mucho tiempo. De ninguna manera, ni esta ley ni ninguna otra que yo conozca vigente en territorio nacional el día de hoy nos autoriza a cortar la vida o a hacer ningún procedimiento que induzca la muerte de una persona. Claro. Sí, que esto es lo que confunden mucho con eutanasia y voluntad anticipada, que son cosas totalmente diferentes y que no hay que confundir. ¿Correcto? Pues es que ahí desde el punto de vista etimológico podrían encimarse un poquito, ¿no? Yo creo que el problema es que en términos generales la gente ha terminado entendiendo eutanasia como algo activo, prácticamente como ir y ponerle una almohada en la cara al paciente o alguna cosa. Desconectarlo, digamos, sí, yo lo apago. No se apagan pacientes, nunca jamás. Se les retira apoyo para dejar que la evolución de la enfermedad lleve al paciente a donde ya iba a ir. Yo no lo mando antes, yo no lo acerco, nunca de ninguna manera en ningún hospital. Pero es, bueno, perdón que sea tan insistente, No, pero no. en el caso de una persona... Si está la duda hay que aclararla. Sí, una persona, no, porque los televidentes también pueden tener, ¿no? Pues tuyo, está de quien sí, está en coma. ¿Cómo le vas retirando esta ayuda? ¿O cómo puede ser una voluntad anticipada para una persona que está en coma y que ya tiene meses, semanas, años en coma? ¿Cómo aplica o no aplica? Ningún documento Y no dejó eso, ningún ¿no? documento ante notario sobre su deseo, ¿no? Bueno, Lo si la familiar. persona no dejó ningún documento, creo que bueno, eso Están sus el familiares. abogado ha sido muy claro, la ley y sus reglamentos son explícitos, el cónyuge, los padres, los hijos, tienen que ser personas que sean mayores de edad, que demuestren algún tipo de relación con la persona. Hasta cuarto grado. Y entonces, De bueno, ellos consanguinidad. son quienes lo suscriben. Ahora, hay casos que se vuelven una tragedia porque el paciente médicamente no va ni para adelante ni para atrás, es cierto, pero si el paciente está respirando, hay muchas lesiones neurológicas que permiten que el paciente respire por sí mismo. No necesita puntas nasales, una mascarilla, un tubo metido en la garganta, un tubo metido en la tráquea, no necesita... Un respirador artificial, No. nada. Si el paciente está dependiente de un ventilador de un ventilador mecánico, que es como lo llamamos nosotros, o respirador o pulmón artificial, que le llama la gente, bueno, podrían bajarse al mínimo los parámetros. El aparato nunca me va a permitir, mecánicamente no lo puede hacer, darle a una persona menos del 21% de oxígeno que respiramos en el aire ambiente. El ventilador mecánico, por mucho que yo le baje los parámetros, si el paciente hace, el ventilador le da todo el aire que pida. Es decir, nunca el aparato va a ahogar a un paciente. Nunca. Es imposible justamente por cómo está fabricado. No le puedo yo ahí meter un diablito. Es para eso. Ajá. Y entonces, ahora, eutanasia, vuelvo, Es desconectar. La gente lo entiende como activa, si bien en la clasificación está la eutanasia activa y la eutanasia pasiva, o para no entrar en polémicas, la ley utiliza el término ortotanasia. Pero finalmente, ortotanasia se refiere a la muerte con rectitud, eutanasia a la muerte verdadera o la muerte correcta. Puede ser un juego de palabras, pero lo más importante es dejar en claro, y eso siempre lo insisto, he tenido, pues por mi trabajo, que participar en varias tomas de decisiones de este tipo. No vamos a hacer nada para apresurar la muerte, vamos a dejar que las cosas lleven su tiempo. Sí, se les deja de suministrar a lo mejor medicamentos, El antibiótico, todo este tipo de cosas, pero nunca se les retira Medicamentos un para controlar la respirador. presión, medicamentos para controlar el azúcar, medicamentos Nada para... de eso se le proporciona, pero se le deja el respirador, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Nada Sí. más no se le administran los medicamentos para seguir alargando su vida, ¿no? Es Ahora, correcto. si ese alargar de vida implicara dolor del todo, no sé ahí qué pasaría en eso, porque puede ser que sea una muerte a lo mejor lenta, si lo dejan por sí solo, pero puede ser que tenga mucho dolor. ¿Eso no sería un factor de determinación también? Entra dentro del manejo paliativo. O sea, Sin lugar a tendrían que dudas. checarlo. Tenemos
Principalmente en esa clase de casos, habitualmente lo que se usan son infusiones de derivados de morfina o de morfina misma. Hay muchas sustancias del grupo, morfina, buprenorfina, Que hacen que no tramadol, sienta el dolor, que digamos. controlan el dolor, y que yo en una maquinita que me controla la velocidad a la que pasa el medicamento, si sigue teniendo dolor, le subo y le subo y le subo, de modo tal que se controla el dolor. Ahí la ley es bastante clara al separar lo que es el cuidado paliativo, como lo comentábamos hace un momento, de la pseudoanalgesia. Y ahí habla expresamente de la prescripción y administración de fármacos que logran el alivio inalcanzable con otras medidas de un sufrimiento físico o psicológico del enfermo en etapa terminal. Es muy importante que en materia de voluntad anticipada, si me permiten decirlo de forma coloquial, no se vale que el paciente sufra. Sí, es que eso sería que ni el paciente sufra, ni los familiares sufran, ni haya un desgaste ni físico, ni emocional, ni de ninguna forma, ¿no? Yo creo que ese debe ser el espíritu, ¿no? Como tal. Sí, algo digno para que ese sea, digamos, que el bien jurídico tutelado de la norma como tal, ¿no? O sea, que sea... Sí, es la dignidad de la persona. La dignidad y que no tenga ese tipo de dolores, ¿no? Y siempre que, licenciado, siempre tiene que haber 6 meses de vida que el doctor te haya dado. A lo mejor te diagnostican con SIDA, que sabes que te vas a morir, ¿no? Pero no tienes un plazo. ¿Puedes hacer esto o no? Yo suscribo el documento de voluntad anticipada y será responsabilidad de los médicos que me estén tratando quienes determinarán si eso no es aplicable. Pero la ley lo señala como requisito Que son 6 meses. el que la expectativa de O vida menos sea de vida. de 6 meses o menor. menos. Ok. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos platicando del tema. Muchas gracias. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Lo bueno que quedó en la Constitución como un derecho. En la práctica, Miércoles 9. El día de hoy vamos a platicar acerca de la Procuraduría Federal del Consumidor, también llamada Profeco. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos que se vengan sean de calidad, como bien dice, y que sean seguros para nosotros. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusiones. Pero yo ahí también les cuestionaría, ¿no? Yo creo que para mí, aunque tenga que pagar una comisión, independientemente del monto, si me va a dar una seguridad sobre una cantidad de tal magnitud, pues yo creo que sí tomaría el riesgo, ¿no? Tenemos el único espacio en el país para que el público esté informado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa para el televidente y para tu marca de servicio o producto. Y en nuestro espacio puedes contar con entrada y salida del programa, salidas y regresos de corte comerciales, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público ofrecemos la verdad. Por lo tanto, es importante que tu marca esté presente con nosotros en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes que lo que estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, los miércoles a las 9 de la noche y su repetición todos los domingos a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el DF por el canal 158 de Cablevisión, 165 de Total Play y en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable. Y a todo el mundo en internet en canalvibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 1 millón de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos,
de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes. En un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV. Bien, estamos de regreso para seguir platicando acerca de la voluntad anticipada. Yo le quisiera preguntar aquí al doctor Gonzalo, en el caso de un SIDA, ¿ahí qué pasa? Sabemos que se puede llevar mucho tiempo. ¿Qué pasaría? Se puede llevar mucho tiempo. SIDA en particular, que bueno, es un tema que siempre despierta interés. Hay que diferenciar primero seropositivo del SIDA. Okay. El seropositivo es aquella persona que tiene el virus en su sangre. Sí. Pero no ha manifestado datos de la enfermedad. Y entonces, como tal... Puede vivir muchísimo. O sea, lo esperable sería que muera en el mismo momento que le hubiera correspondido si no hubiera tenido ese virus en la sangre. ¿Sí? O lo que se esperaría que vivieran sus hermanos o lo que ha vivido su familia. Hay familias de longevos, hay familias de no tan longevos. Ya una vez declarado el SIDA, como todas las enfermedades, prácticamente tiene clasificaciones en cuanto a su grado, su avance, su deterioro. Entonces, está la clasificación desde A1 hasta C3. El A1 siendo el que tiene menos síntomas y mejores características al realizar estudios de sangre, y el C3 es la punta opuesta, ¿no? Entonces, el paciente con un SIDA C3, pues evidentemente está más cerca de pues un desenlace fatal que el que no lo tiene. Es que ese es el punto que yo encuentro. O sea, ¿cómo los doctores pueden determinar tiene 6 meses o menos? O sea, ¿a quién le llevan a...? 6 meses. Porque a lo mejor yo voy contigo, doctor, y me dices, tienes 6 meses, pero voy con otro y me dice, tienes 1 año. 6 meses, en mi opinión, es una frontera demasiado larga para que yo, tengo compañeros que son más sabios que yo, pero yo humildemente no te puedo dar esa previsión, de ninguna manera. Cuando en el medio hospitalario hacemos un documento de este tipo, son pacientes a los que decimos, bueno, este paciente no se va a morir en 6 meses, no se va a morir en 2 meses, tal vez no llegue a la siguiente semana, pero ya si va a morir hoy en la noche o pasado mañana, tampoco lo puedo saber con certeza. Estamos hablando de pacientes muy graves, los que desde el punto de vista médico, yo en mi experiencia que he hecho uso de este documento, de esta herramienta, es el paciente que es susceptible. 6 meses, yo insisto, bueno, pues la ley tiene que poner una fecha. Porque cuántas veces dice, no pasa de esta noche, ¿no? Y termina sobreviviendo. Claro. Ha habido muchísimos casos, ¿no? Claro. Pero, y eso, hablando de periodos muy, muy cortos, cuando ves al paciente con características, pues que todos los textos nos dicen que son de un paciente que está muy grave, ¿no? Sí. Ahora, esa frontera de tiempo que establece la ley, bueno, pues yo no sé quién la estableció exactamente, ni por qué decidieron 6 meses, o no 3, o no 4 y medio. O no 1 año. Sí. Pero a mí me parece que es demasiado largo para decirlo con certeza, ¿sí? Porque además, si se muere a los 6 meses un día, siendo estricto, pues ya le fallaste, ¿no? Sí, ya no entró claro. Yo creo que tendría mucho que ver la gravedad de la enfermedad, ¿no? La ley es clara al hablar de enfermedades terminales, que no necesariamente tienen que ser enfermedades crónicas. Claro. Quiero pensar que desde el punto de vista médico, el SIDA, la diabetes, pueden ser enfermedades crónicas o crónico-degenerativas, pero no estoy en una etapa terminal. Sí, es en lo que radica y lo que mencionaba el doctor. Hay grados, ¿no? Si es terminal o no, ¿en qué grado está? Si en el 1, en el 2, en el 3, cada enfermedad ha de tener su grado diferente. Bueno, digo, el último grado, digamos. Exacto. Y además, recordar que la esencia de la ley de voluntad anticipada es no el que se muera la persona, sino que muera sin dolor. Y dignamente, claro. Dignamente. Los últimos días. Sí. Pues puedo tener una enfermedad crónica, puedo tener una enfermedad degenerativa, pero no tengo sufrimiento, no me aplica la ley de voluntad anticipada. Ahora, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Finalmente, para este tipo de casos, ¿qué pasa?
aprueba este tipo de cosas, No, el no, hay Ministerio que darle Público- parte, La ley no le da oportunidad de poder no checar a esta parte. no participa. Y serán los médicos quienes tendrán que otorgar el certificado de defunción correspondiente. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo hago mi documento de voluntad anticipada, ni siquiera nombro a mi mamá, a mi esposo, nombro a mi mejor amiga, porque al final del día puedo nombrar a la persona que yo quiera. Sí. No le digo a nadie tampoco, y en el momento en que ya esté en una etapa terminal y demás, resulta que mis familiares, mi esposo, mi mamá y demás, yo dije, no quiero que me apliquen ningún tratamiento o ningún procedimiento. Y mis familiares dicen sí, pero yo ya nombré a mi mejor amiga. ¿Ahí qué pasaría? Pues hasta donde yo tengo entendido, con la presentación justamente del ejemplar correspondiente a la persona encargada del cumplimiento, Se hace valer. queda, se le tiene que tener por perdida ahí la capacidad de objeción al familiar, toda vez que en un momento en el que el dador de la voluntad anticipada estaba en condiciones con capacidad de ejercicio, en ese momento lo hizo, en ese momento nombró Y esa fue su voluntad. justamente su decisión fue excluir a las personas a las que la ley nombra o a las que la ley faculta en caso de falta de capacidad de ejercicio del paciente. O sea, un menor, por ejemplo, ¿sería el caso? No, no tiene capacidad. No, un menor No, el menor nunca tuvo capacidad de ejercicio. No, y de entonces- ejercicio no, de goce sí la tiene, pero digamos, ¿qué hace un menor? ¿No podría suscribir este tipo de cosas? estaría en manos de sus padres De su De tutor, sus ¿no? tutores. o de dos La tutores. ley no habla sobre la representación de los menores de edad. La ley habla de que quien lo otorga tiene que tener capacidad de ejercicio. La verdad es que la ley Pero es ¿qué omisa pasa en con ese un sentido. menor? Porque pues también sufren, Estaría ¿no? aislado de También esta llegan ley, a tener entonces. enfermedades terminales. Entonces, Además, que los padres son los que deciden. Yo El creo que reglamento, debe de ser reglamento así. contempla esa posibilidad, contempla que cuando el enfermo en etapa terminal no pueda, lo podrán hacer el cónyuge, que es en ese orden, el cónyuge o la concubina o el concubino. Después habla de los hijos mayores de edad y después de los padres, nietos y hermanos. Es en ese orden. Entonces, yo no me atrevería a hacer una interpretación tan estricta. Habría que ver realmente cuál era la intención del legislador al señalar en primer lugar al cónyuge o al concubino o a los hijos mayores de edad. No me atrevería yo a afirmar tajantemente que que en caso de los menores de edad, los ¿Podría padres un tutor? automáticamente pueden hacerlo, ¿eh? Sí, bueno, Digo, sería porque cosa- pues desgraciadamente los menores también enferman. Sí, claro. ¿no? Y también uno no quiere que sufran. Entonces bueno, en mi opinión, los padres son los que... Si o bien tutores son los que- hay la conducta del manejo paliativo es Responsabilidad. anterior, transitoria y posterior a la ley de voluntad anticipada. Es decir, con o sin documento y sin importar la toma de decisiones que se va a hacer, el manejo paliativo, el control del dolor, el control del sufrimiento en cualquiera de sus Lo tienen versiones, que hacer. ese lo hacemos con pacientes de cualquier edad, tamaño, color y forma. Claro. Ahora, ¿qué beneficios podrían, aquí ya lo digo a todos los integrantes del panel, qué beneficios encontraríamos de esta ley de voluntad anticipada? No sé si alguien pueda ver cuáles serían en sí, como tal, los beneficios que tendría esto. O sea, para que los televidentes entiendan pues, ¿qué tengo de beneficio el acudir a una notaría o de someterme a esta ley de voluntad anticipada? ¿Qué beneficios tendrían como tal? ¿Qué se les ocurre? ¿Morir con dignidad? ¿Podría ser? Yo creo que es la libertad de elección. Ok. Es el reconocimiento de un derecho que todos tenemos para decidir libremente lo que queremos que pase con nuestra vida. Bien. Ok. Y reitero, la ley de voluntad anticipada se maneja coloquialmente como el no someterme a tratamientos, pero insisto, puede ser el sí sométanme por favor a estos tratamientos. Sí, yo también creo que es tu voluntad de morir dignamente si tienes alguna enfermedad terminal, ¿no? De no alargar tu sufrimiento e incluso hasta en el mismo documento, pues otorgar donar tus órganos. Para mí también esa es Y la también que los ventaja. familiares no sufran, ¿no? Porque también luego se hace muy Que mis larga familiares no sufran en tomar esa decisión tan difícil que puede llegar a ser en ese momento, ¿no? Bien, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo.
Creo que hemos concluido el tema, se ha tocado en su totalidad, de una forma muy entendible, por así decirlo. Cualquier asesoría que ustedes tengan, aparece a lo largo de la pantalla una firma legal en donde ustedes podrán encontrar ahí respuestas acerca de este tema. Si es que tienen alguna interrogante que hacer, les pedimos marquen si quieren platicar o ampliar dudas como tal, y seguramente ahí se les van a poder resolver. Les quiero agradecer mucho a todos los integrantes del panel que nos han acompañado, agradecerles a la producción que haya sido posible este programa. También hacer una mención especial de agradecimiento al patrocinador que nos otorgó este hermoso arreglo floral, el cual ustedes pueden encontrar sus datos en pantalla, donde ustedes pueden pedir, se les lleve este tipo de arreglos, obviamente con un módico precio, pero es de las mejores florerías que conozco en la Ciudad de México. No me queda más que agradecerles a ustedes, televidentes, el que nos hayan acompañado en esta noche, en este tema, en esta transmisión, deseándoles que pasen una excelente noche, que nos acompañen la próxima semana en este mismo horario, y recuerden nuestro lema: la justicia es ciega, nosotros no.